Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí un invitado de honor, Pedro González Murillo. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes, Paco. Pedro González Murillo es el autor es autor de dos cosas, una tesis monumental que ha obtenido una calificación cum laude y de parte de esa tesis él ha extractado, ha sacado también un libro monumental, un libro muy importante que ya está a la venta, que se llama Girón, Falange y el franquismo social. Lo tenemos aquí delante, se lo ha editado SN de Editores, como siempre, una edición muy buena, magnífica. Lo tenemos ahí. Pedro, antes que nada, ¿tú eres falangista? No, yo no soy falangista. No siendo falangista, ¿por qué Girón de Velasco? Pues yo acabé mi carrera en la Complutense, inicié mis estudios en el CEU San Pablo y acabé mis estudios, mi licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid y obtuve una beca de la Universidad CEU San Pablo por el área de periodismo, pues para hacer un doctorado. Y de entre las opciones que fueron solo dos finalmente las barajadas, la que me pareció de más interés es estudiar la época de Girón. Y en el fondo, porque en aquella época, cuando yo estudié historia contemporánea, pues me pareció que eso que denominamos la seguridad social o de una forma más amplia el estado del bienestar, pues era una cuestión poco estudiada, una cuestión pues muy importante desde muchos puntos de vista y de la que se conocía muy poco, por lo menos del periodo que yo estudié, que son los años 40 y 50, la época Girón. ¿Cuánto te ha llevado a confeccionar, por un lado, la tesis, que es muchísimo más amplia que el libro, y por otro lado, el libro? Pues la tesis doctoral se hizo, la verdad, en unos 2 años, poco más de 2 años. Ajá. Y resumir el libro, al menos resumirlo para que fuera un texto legible y aceptable, pues me llevó prácticamente un año. Un año. Se quitó parte de sus contenidos. Yo en la tesis trataba el tema de la vivienda, trataba el tema de las universidades laborales y me pareció más razonable pues restringirme a lo que es, pues eso, el aparato de la seguridad social en la Claro. época de Velasco. Yo no conozco la tesis, lógicamente, pero sí conozco el libro. Lo llevo muy avanzado, prácticamente lo tengo terminado. A mí me parece un libro documentadísimo, un libro muy bien argumentado, un libro que trata lo que para los profanos, yo soy un profano, me considero un profano en esta materia, es algo siempre árido, como es la seguridad social, todos estos embrollos, vamos a decir, de boletín oficial del Estado, que no entendemos nunca su lenguaje y demás, pero yo sí puedo asegurar que es un libro que tratando esa materia y que al principio podría dar a alguien algo de miedo, en absoluto. El lenguaje es un lenguaje sencillo, para los profanos es muy accesible y de verdad que engancha y vuelvo a repetir, una materia difícil para los que, pues lógicamente no estamos en estos asuntos. Eh, ¿Por qué te has centrado de tu tesis en la parte de la seguridad social en el libro y de alguna manera, me imagino también, aparte de por longitud, has dejado fuera la vivienda, etcétera y demás, que también es una gran labor de aquella época? Pues a ver, yo soy profesor de secundaria, yo soy jefe de estudios en un instituto de Leganés, en el Arquitecto Peridis, y yo les digo a mis chicos, a los que doy esa materia en segundo de bachillerato, mirad, en la historia hay muchas cosas importantes, los aspectos institucionales, los aspectos ideológicos, los económicos, pero pensad que una cosa muy importante es el hecho que a veces no contempláis de que vosotros estáis vivos y estáis vivos por algo. Vosotros estáis vivos porque vivís en una zona de la Europa occidental, en España, en un país con un alto nivel de vida, en un país donde hay una cosa que llamamos estado de bienestar, donde hay una cosita que llamamos seguridad social, ¿vale? Y que este aspecto, pues simple y llanamente,
no se toca en los currículums que tienen que abordar los chicos en secundaria y en bachillerato. Y escarbar en lo que es el origen de la seguridad social, pues inevitablemente nos lleva, aunque resulte hoy decirlo un tanto irritante, a los años 40 y a los años 50 y a la época de Girón, porque yo lo que defiendo, la tesis del libro, básicamente resumiéndolo mucho, es que si la seguridad social, el estado del bienestar es un gran rascacielos, un gran edificio con un montón de pisos, con un montón de plantas, los cimientos, sin duda. Y luego muchas de las primeras plantas, podríamos discutir si son 10, 20 o 30 o 40 o Sí, 50, pero están en este periodo, están en la época de Girón, con lo cual a Girón probablemente pues habría que darle unas cuantas medallas. No claro. quitársela, como hizo la actual ministra en funciones de trabajo, sino más que retirársela como hizo con él y con Arrese y con, bueno, y con otros personajes del periodo, pues a lo mejor habría que dárselas por muy crítico que uno pueda ser con respecto a la misma época o su labor o la distancia que puede en ocasiones haber entre el relato oficial y las realizaciones concretas, que sí, en el libro hay aspectos que son críticos, incluso pues también muy críticos, pero eso no es óbice para reconocer que la seguridad social que disfrutamos hoy en España pues no es una creación de los años 80, de la democracia, de la transición, entre comillas es una ironía de Felipe González, sino que tiene sus orígenes y sus cimientos y bastante de lo que es la estructura de la seguridad social en esa época. Claro. Bueno, yo quiero decir antes de nada que esto no es una biografía de Girón de Velasco. Lo dejas también muy claro en el libro, en el inicio, sino que yo creo que es una, perdón, una biografía de parte de la obra de Girón de Velasco, en este caso la seguridad social. Girón de Velasco fue un titán, Pedro. Pues desde luego es un político que merecería ser recordado. Es un hombre que está al frente del Ministerio de Trabajo durante 16 años. Después de Carrero Blanco es el ministro de Franco que más tiempo ocupa una cartera ministerial. Solamente por esa cuestión, que es la meramente, ya digo, temporal, el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Trabajo, tuvo que hacer muchas cosas y muchas cosas importantes y muchas cosas positivas y sí, muchas cosas criticables, porque vuelvo a lo mismo, no pasa nada por criticar la época de Girón, ¿no? Pero tuvo que hacer muchas cosas de las cuales hoy nosotros, las generaciones actuales, pues disfrutamos, desde mi punto de Claro. vista. Esto lo estás diciendo y yo quería recalcarlo. Girón de Velasco está desde el año 41 hasta el año 57. Son los que han llamado algunas veces los años de hierro, los años más difíciles, los años, hoy diríamos de plomo, no sé de cuántos metales, unos años en los que Franco coge una España destruida, yo creo que por siglos de dejadez. Él dijo del siglo XIX entero que es ese que queríamos, que quisiéramos borrar de nuestra historia, y lo coge también con este hombre, Girón de Velasco, que entra con 29 años en el año 41, donde no hay absolutamente nada, sino encima todo está destruido. Pedro, destruir es muy fácil, pero construir, Construir es complejísimo y desde luego Girón tuvo muchísimos problemas. Su obra, para mí, paradigmática o la más brillante, el seguro obligatorio de enfermedad, el SOE, que empieza a funcionar en el año 1942, tiene muchos problemas para avanzar. El plan nacional, el primer plan nacional de instalaciones sanitarias que se pone en funcionamiento 2 años después, también. Claro, hay que ponerlo todo en su contexto. Cuando uno dice el año 42 o dice el año 44, pues hay que recordar a la gente, hay que recordarle a los chicos que a mis estudiantes que en el año 39 comenzó una guerra, la Segunda Guerra Mundial. claro, Y claro que esta guerra acabó en el año 45. Entonces hay que contemplar que este seguro estrella, digámoslo así, de Girón, que es el SOE, pues se pone en funcionamiento en años realmente complicadísimos, no solo para España, complicadísimos para el mundo, ¿no? Y entonces, claro, en épocas como esta, en la que uno oye a su primer ministro o a su presidente del gobierno, pues argumentar en relación a las dificultades de la economía, los problemas que tiene la inflación y demás,
utilizando cuestiones como la guerra de Ucrania. No quiero irme mucho del tema, pero es que es Sí, así. La guerra entre Rusia y Ucrania. Y uno piensa en aquel contexto de los años 40, cuando empieza a funcionar pues, el seguro obligatorio de enfermedad, otros seguros, las dificultades económicas que tuvo que sufrir España y Girón, pues hombre, uno, aunque sea crítico con otros aspectos, pues tiene que poner en valor su figura y por tanto, pues realzarla como creo que merece. Este libro yo creo que en este momento concreto tiene una virtud, que es al menos hablar de Girón, claro. hablar de esa época. Es decir, este señor existió y este señor puso los cimientos de lo que hoy llamamos seguridad social y llamamos estado de bienestar. Creo que sacar un libro y tener el valor de sacarlo en esta época ya de por sí tiene un razonable valor y es un gesto de una cierta, hasta yo diría, rebeldía, porque no quiero salirme de tu pregunta, pero estamos en la época de No, no, la ley perfecto. de la memoria democrática, ¿no? Y bueno, si quieres en otro momento, por no enrollarme, Sí, hablamos de ello, pero en este contexto, sacar un libro de Girón dice mucho, claro. creo. Yo creo que dice mucho de ti, Pedro, de tu valor, de tu honradez intelectual, además, aparte de tus conocimientos y de tus ganas de meterte en una figura que además siempre ha sido polémica, incluso dentro del falangismo, vamos a decir, tradicional. También dice mucho de la editorial que lo publica, el SND Editores, porque hoy estos libros pueden casi ser considerados malditos. Yo por eso de verdad me ha interesado mucho esta entrevista, buena parte del libro, porque es muy importante, pero además el tratamiento del libro es interesantísimo, porque el libro ni es una loa bisagrera a la obra de Girón, no es una biografía, ni tampoco es una crítica acerba que es la que podría hacer, la que hacen muchos de la, yo lo llamo memoria histórica, sino la desmemoria histérica o antihistórica, que hoy día es como una, es la verdadera pandemia que sufre España. Es muy importante ponernos en el contexto. Girón entra con 29 años. Hoy alabamos mucho, es el ministro más joven, es el obispo más joven, es el no sé qué, la general más joven y tal. 29 años entonces, año 41, plena guerra mundial, España destruida, aislada por la necesidad. Eh, Somos capaces, Pedro, tú has sido capaz de ponerte en aquel momento para hacer tu libro y tu tesis. Pues yo creo que es realmente complicado, pero hay que desde luego al menos intentarlo, para valorar todo lo que aporta esa época a la España actual. Ya digo, es que no es solo el seguro obligatorio de enfermedad, es que también es el tratamiento de la maternidad, es que también es lo que todavía algunos de nuestros ancianos tienen que cobrar, el Claro, famoso SOBI, el seguro obligatorio de vejez e invalidez. Es la atención al accidente laboral, a las enfermedades profesionales, a la silicosis. Es, independientemente también de sus resultados, la atención a la familia. Decir hoy la atención a la familia. Es la ley de subsidios familiares. Son los premios a la nupcialidad, a la natalidad, a las familias numerosas. El plus familiar. No es por caer en la demagogia, pero oye, al fin y al postre, la paga de Navidad. sí, sí, Eh, claro. de verano, ¿no? Sí, De su sí, origen, 18 de julio. Empiezas a simplemente a enumerar, y me estoy dejando aspectos que no he introducido en el libro, como las universidades laborales, que merecerían también, a mi juicio, una tesis doctoral, ese tema solito, el de las universidades laborales. Y seguramente me dejo algo en el tintero. O vale, sea, en definitiva, esta enumeración lo que significa es que algo se hizo, claro, lo dejo entre comillas. Si se quiere algo, hasta en algunos aspectos de manera insuficiente o mal, pero es que algo se tuvo que hacer en claro, 40 años, ¿vale? claro. De forma tal que hoy los libros de texto de las nuevas generaciones incorporaran a su currículum algo de ello. Yo que soy, como he dicho, profesor de Historia de España, Sí, a mí me llevan los diablos cuando yo veo el tratamiento que la última ley orgánica, la LOMLOE, la del año 2020, da al sí, tema del franquismo y estudia los aspectos, como digo, ideológicos, los económicos, los institucionales, la claro, claro. represión, no sé qué, no sé cuánto, que son cosas muy interesantes que hay que estudiar y que estuvieron ahí y los chavales tendrán que saber de ello. Pero a lo que yo voy es que lo importante que es por qué rayos estás tú, chaval, vivo, y estás vivo en parte muy importante, por eso que llamamos seguridad social,
porque hay una caja, una hermandad de solidaridad nacional que hace que yo te atienda ante la enfermedad, el accidente, la vejez, el desempleo, lo que sea. Todo eso no se estudia, simplemente no Sí, existe. no existe. El franquismo no tuvo política social, no pudo tener política social, no debió de tener política social. Si la tuvo, tenemos que hacer, pues como los romanos con aquello de la damnatio memoriae, tenemos que borrar de la Sí, conciencia social, de la conciencia de las generaciones eso, futuras, la mera existencia de que aquí se hicieron, por ejemplo, pues viviendas. claro, Y fíjate que en la época de Girón no lo he dejado fuera por ese motivo. No creo que fuera lo que cuantitativamente podría ser más llamativo de la época de Girón, pero bueno, al final del periodo de la dictadura pues se hacen 4 millones y pico de viviendas, ¿no? Se hacían claro, viviendas. Sí, no sé. claro. En mis países hay un poco de ironía, perdón. Claro, no, estupendo. Vamos a ver, no existía nada de lo que dices, no existía en España. Entonces, Girón fue un innovador, fue un avanzado a su tiempo, fue un visionario y además supo, dentro de sus posibilidades y las dificultades de su época, llevarlo a cabo con una eficacia, vamos a decir, más que aceptable o no. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya digo que como poco para que se le dieran unas cuantas medallas al mérito, al trabajo a título póstumo, como para que existiera algún instituto que llevara su nombre, Claro, para que existiera algún hospital que llevara su nombre, para claro. que yo he vivido toda mi vida, hasta que me he casado en el Alto del Paso de Extremadura, en Madrid, no vivía él, pero sí vivía junto a la colonia Girón de Velasco, Sí, pues para que un conjunto de viviendas construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda o incluso años después ya por el Ministerio de la Vivienda llevaran su nombre. Y hoy lo que vivimos es una época de eliminación, ¿vale? Una época de sí, exterminio de lo que sea simplemente la presencia de ese periodo histórico en las generaciones venideras. está Las claro. generaciones. Yo tengo una teoría, la he hablado con mucha gente, al final yo creo que, bueno, me dan la razón, no todos. Eh, la victoria en la guerra no hubiera valido para nada, es más, no lo hubiera justificado una guerra, su destrucción, sus sufrimientos, si no se hubiera vencido en la paz. Se venció la paz por lo social. Esa es la gran victoria, creo yo, más que la de la guerra. La guerra, al fin y al cabo, fue Girón uno de los artífices, con Franco, lógicamente, de la victoria en la paz, que es realmente la clave de la victoria de la etapa de gobierno de Franco, ¿o no? Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, el régimen tiene una legitimidad de origen en el resultado que hay en una trinchera, en una guerra civil. Pero yo creo que ellos mismos, Girón y el mismo Franco, cualquier persona con 2 dedos de frente, sabía que esa legitimidad tenía que buscar unas nuevas fuentes. Y esa legitimidad está en lo que se encuentra en las mismas memorias de Girón, cuando las leí en cuanto las sacó. En cuanto salieron las memorias de Girón, si la memoria no me falla, se titulaban a mí lo que más me sorprendió de su libro era que él reconocía que digámoslo así, el combustible de ese motor de los movimientos sociales, de los partidos y sindicatos de izquierda era, en sus propias palabras, Sí, de Franco. No, me estoy sí, acordando ahora de un discurso que hace Franco en el Instituto Nacional de Previsión. Ese combustible es la injusticia social y lo dice claramente. claro. Lo dice claramente. Con lo cual, nosotros tenemos que ganarnos el corazón, ya no de los que han vencido en la guerra, sino también de los que han sido derrotados en la guerra. Porque Claro. ellos tienen que ver que, en definitiva, que hay un proyecto para España y para todos los españoles. Y hay que ganarse la paz. Y la paz se gana cuando un trabajador normal descubre que el Estado, que Girón o que Franco o que la estructura de poder de la época se preocupa de la enfermedad, del accidente, de la viudedad, de la orfandad, de la familia en general o de la familia numerosa. Y probablemente mucho de lo que a mi juicio, de lo que explica que el régimen durara hasta que Franco falleció en su cama el 20 de noviembre del 75, es la política social. Cuando se está gestando la publicación del libro y se habla como corresponde con el editor, con Álvaro Romero, sobre el título más aconsejable, porque bueno, el libro, claro, hay que venderlo, el libro se publica para venderlo, es así, pero Claro. hablamos sobre el título y yo no le pido, le indico que me parece razonable que aparezca el concepto de franquismo social,
que es el que aparece al final del título. ¿Por qué? Porque esos dos elementos, Franco, franquismo, y la palabra o el término social no aparecen nunca de la mano, porque el franquismo, entre comillas, no pudo tener política social. Y allá cuando en el 2008 yo participé en la elaboración de un libro conmemorativo del centenario de la Seguridad Social que publicó el Ministerio de Trabajo en la época de Celestino Corbacho, pues se me ocurrió utilizar ese concepto también en ese sentido. O sea, el franquismo tuvo política, lo que usted quiera, política económica, política exterior, tuvo también política social. Tuvo Claro, sí, política. sí, sí, señor. Hay una cosa muy importante, vamos a ver. Claro, también fue Girón un revolucionario porque Franco fue un revolucionario socialista, por no decir social. ¿Sí o no, Pedro? Hay un libro que ha publicado hace ya años, la misma editorial del profesor Francisco Torres, que se publica, yo creo que es posible que lo conozcas, que se titula Sí, Franco Socialista. sí. Hombre, Franco no es ningún socialista, No, Girón no, no es ningún socialista, pero sí son personas, y Girón concretamente, muy preocupadas por la cuestión social. Y sí son personas que de buena fe, con sus éxitos y con sus fracasos, izan el estandarte, ¿no? La bandera, el banderín de la cuestión social y de la preocupación por lo social. O sea, vender que el franquismo, Girón, pues representan una época de simplemente represión de comunistas o de masones, por mucho que hubiera, que es que, a ver, es que la hubo una ley para la represión de la masonería y el comunismo, pero vender que ese periodo de la historia de España es solo eso, claro, un periodo caracterizado por la persecución de los no afines o de los desafectos o de los, entre comillas, los rojos, y obviar lo que también es ese periodo, un periodo de política social amplia, novedosa, revolucionaria y por otra parte contemporánea a lo que se está haciendo en otros países de Europa, ¿no? Aquí me hace claro. mucha gracia que viene en el año 42 Lord Beveridge, que es el padre bueno, el autor del informe Beveridge, el padre de la seguridad social en el Reino Unido, y él viene aquí en el año 42 y lo recibe en el aeropuerto Don Luis Jordana de Postas, el comisario del Instituto Nacional de Previsión en la época, y viene por algo, probablemente porque aquí se están haciendo cosas muy similares, con los atipismos que se quiera, pero muy similares a lo que se está haciendo por la Europa occidental y por un país pues poco sospechoso de ser Claro, ni comunista, ni fascista, ni nada, nada especial. nada. Franco, Probablemente cosa similar a lo que se estaba haciendo en Europa. Franco Quizá. tiene una frase que para mí define su etapa de gobierno. Yo nunca la llamaré dictadura, porque primero había que definir qué es una dictadura. Es muy clara, la fusión de lo social con lo nacional bajo el imperio de lo espiritual. Girón también es, de alguna manera, artífice de llevar a cabo esa gran frase de Franco. Yo creo que sí, sin duda alguna. En el fondo, de lo que se trata es de construir una gran comunidad nacional, a través de la seguridad social, una gran hermandad, ¿vale? Una comunidad basada en la solidaridad, ¿vale? Que haga frente al infortunio, al riesgo que cualquier español o al que cualquier español se vea sometido, lo que decíamos antes. No puede haber un español desvalido ante el accidente, ante la enfermedad, ¿vale? Ante cualquier situación de riesgo Claro, crítica desde cualquier claro, punto de vista que se considere. Y Girón en ese sentido lo que hace es desarrollar ese proyecto que aúna eso, nación, hermandad, seguridad, solidaridad entre los ciudadanos del pueblo claro. español. Franco mantuvo a Girón 16 años, nada más y nada menos, la etapa además de los años más duros, al frente de un ministerio que era esencial, el de trabajo. Ahí yo creo que se lo jugaba todo, se lo jugaba, como he dicho antes, la legitimidad, pero también la pervivencia. ¿Por qué crees tú que hizo esto Franco? Pero porque evidentemente, por mucho que el falangismo fuera perdiendo peso a lo largo de los años, el falangismo aportó mucho durante la guerra civil y aportó mucho
posteriormente. Yo creo que se necesitaba también al frente del Ministerio de Trabajo, que iba a hacer o iba a desarrollar una política en este sentido revolucionaria, un personaje como Girón, un señor, bajo mi punto de vista, eh, leal, un señor valiente, un hombre echado para adelante, un hombre con cultura, que era un licenciado en Derecho, no era ningún... pero una persona, ya digo, valiente, capaz de discutir, ¿no? Con un obrero que se levanta en una reunión allá en las minas, no recuerdo de qué localidad, y le dice, señor ministro, yo soy comunista. Y Girón Ya. en sus memorias cuenta como dice, pues muy bien, pues siéntese usted y porque vamos a esperar a ver si vienen los suyos, pero mientras vengan los suyos, aquí vamos a intentar hacer algo porque para el país vaya para adelante y para que usted mejore un poco su situación. Es lo que le dice Girón. Sí, sí, Perdón porque me falla la memoria, soy incapaz de recordar ahora la localidad sí, en no, donde no. un Está libro muy bien. que le Está podía muy haber bien. dicho, no sé, bueno, lo que está Eh, en esta ley de memoria democrática sería, pues Girón llamó a la Guardia Civil, lo detuvieron, sí. lo llevaron a calabozo y le dieron cuatro mamporros. No, Pues, no, eso Pedro, y lo suyo es que mientras tanto aquí, pues vamos a intentar hacer las cosas hasta mal, si usted sí, quiere. sí. No, eso te tomo la palabra, yo creo que es al contrario. Ahora te levantas, viene el ministro, uno de los ministros estos cualquiera de Sánchez o del PP y le dices, señor ministro, mire usted, yo soy falangista y te sacan a tortas, pero inmediatamente, pero estamos en una democracia. Entonces, eso es así, eso es así. Claro, vamos a ver, otra cosa muy importante, cuando en el año 57, prácticamente 58, 59, empieza lo que se llamó el milagro español. Cuando decían esa palabra, Franco se enfadaba muchísimo porque él decía, y eso que era un gran católico, no es un milagro, es que durante 15 años hemos trabajado de tal manera que ahora se puedan ver los resultados. Girón fue un artífice de ese trabajo para un milagro que no fue milagro, sino un producto de un trabajo bien hecho o no. Yo creo que Girón fue uno de esos protagonistas. Además, Girón, que era un falangista, fue lo suficientemente prudente como para rodearse de gente muy potente, ¿eh? Y muy sabia en este orden. Se habla mucho de Girón, pero por ejemplo, en ese Instituto Nacional de Previsión o en el mismo Ministerio de Trabajo se rodea de personas, bajo Claro, mi punto de vista, de un gran valor político y un gran valor técnico, político, pues gente como su subsecretario de Trabajo, Carlos Pinilla, ¿vale? O a nivel técnico, pues ya digo, el comisario del Instituto Nacional de Previsión, don Luis Jordana de Pozas, pues otra persona que claro, merecería también una tesis doctoral. Es que el catolicismo social y, en definitiva, este perfil de personas como Luis Jordana aportan claro, también mucho. La política social requiere, entiéndaseme, poetas, lirismo, y Girón tiene mucho de eso, pero luego también necesita de gente de pico y pala, con claro. conocimientos técnicos y que funcione un servicio matemático y controlar lo que es el trabajo actuarial y necesita gente y se rodeó de gente con ese perfil realmente valiosa y estos fueron también los que colaboraron en gran medida al éxito de la política de Girón. Supo rodearse de gente Claro. valiosa y brillante. Claro. Bueno, es una cosa muy clara. Vamos a ver, un tirano necesita otros tiranos para desarrollar su tiranía, pero un gran hombre necesita también de grandes hombres para llevar a cabo su buena labor. Eso es evidente. Una persona sola no hace ni el mal ni hace el bien. Tiene que estar con un equipo. Eso es evidente. Te voy a poner una última fotografía. Lástima más, se nos va acabando el tiempo. Ya sabemos que el tiempo corre siempre igual. Yo no sé si lo conoce, tú seguro que sí, pero no sé si mucha gente conoce este edificio. ¿Lo conoces, Pedro? Eso es la Universidad Laboral de Gijón, la Universidad Girón de Velasco, que fue donde se inició el primer curso de las universidades laborales antes de incluso salir la normativa adelante, porque la normativa es del 56 y si mal no recuerdo, el curso previo del 55-56 en ese espléndido edificio que debería de estar, vamos,
en todas las empresas dedicadas al turismo, bajo mi punto de vista, deberían de ir a verlo porque no saben simplemente la belleza arquitectónica inmensa que tiene ese edificio de la Laboral Sí, de sí, no. Gijón. Porque claro, es la Laboral Sí. de Gijón. De, de hecho, se le ha comparado con el Escorial, tiene un cierto aire, además, es verdad. ¿Eh? Sí, sí, Lo que no sabe la gente es que estos son obras también de Girón, como lo has nombrado al principio, yo quería sacar la fotografía, que además se entregaban llave en mano, es decir, el Estado en ese caso las construía y luego se entregaban en llave en mano, muchas veces a la iglesia, con muchos otros edificios. sí, sí. Esto, Pedro, vamos terminando, se nos acaba el tiempo. Pedro, darte las gracias, por supuesto, por tu tiempo, por tu labor, por este magnífico libro, que tiene otra virtud. Hay críticas, Pedro, porque tú también criticas. Yo creo que es una gran virtud de este libro, porque la loa al 100% suena muy mal. Tú también te propusiste hacer una crítica constructiva de, porque ¿verdad que Girón era un ser humano? No era perfecto, ¿no? Cierto. Pero fíjate, yo aquí te voy a llevar amablemente a la contraria. Yo le critico poco. Yo basé mi tesis en el Archivo General de la Administración y especialmente en la sección de sindicatos, también en el Archivo de Presidencia. Pero si se lee detenidamente el libro y se ve, pues eso, un enfoque crítico y uno mira la nota a pie de página, verá que pone ahí, Archivo General de la Administración, sección de sindicatos. Y Claro, encontrará un informe, una referencia documentada de un señor que habitualmente no es, permítaseme la libertad léxica, no es ningún mindundi. Es un señor que está a frente del Servicio Matemático del Ministerio de Trabajo, de claro. la Obra Sindical de Previsión Social, de la Delegación Nacional de Sindicatos, de la Vicesecretaría, de un organismo institucional, del propio régimen, y que está poniendo en solfa que algunos aspectos de la política de Girón no funcionan o no funcionan tal y como se proyectan por distintas circunstancias y que entre el relato, ¿vale? Y las realizaciones concretas de esos proyectos, sea en el tema del seguro obligatorio de enfermedad o en el tema de las mutualidades o en la cuestión que sea, pues hay una zanja. Y a Claro, veces esa zanja pues, tiene un tamaño y unas dimensiones importantes. Cuando hay una crítica, y yo creo la única cosa que yo defendería, Macha Martillo, en relación al libro como elemento positivo que tiene, porque en el resto yo francamente no creo que sea una tesis maravillosa ni sobresaliente ni siquiera, pero es un texto que está bien documentado y es un texto que detrás de cada afirmación tiene un documento que está en el Archivo General de la claro. Administración y que quien quiera puede refutarme y puede comprobar si efectivamente, Eso no es. uno, ¿vale? Muchos, porque para hacer una crítica constructiva hay que aportar un Claro, cierto soporte documental y esos documentos están ahí, no son la opinión de Pedro González Murillo, es la sí, opinión señor. de los técnicos o los políticos del Ministerio de Trabajo o del sindicato. Sí, señor. Esa es una de las grandes virtudes. La historia que escribirá sobre la base de pruebas fehacientes, incuestionables, no sobre la base de opiniones como se hace ahora mismo. Pedro, un libro siempre es un mensaje del autor, de una u otra forma, sea de lo que sea, una novela, lo que sea, un poema, una historia, esto es historia pura y dura. ¿Cuál es tu último mensaje para nuestros seguidores sobre este libro, sobre esta figura o sobre lo que tú consideres oportuno para sobre todo los jóvenes de ahora, los jóvenes del futuro? Pues este libro se publica en el momento en que se publica, en el año 2023, en el año posterior a que se promulgue la Ley de Memoria Democrática. Es un libro que tiene que considerar que la historia está plagada de juicios de valor. Claro, Juicios de valor que desde el ámbito académico no plantean ningún problema, pero es que vivimos una época en la que desde el boletín oficial del Estado, desde el boletín oficial del Estado que maneja nuestro gobierno, se nos intenta decir en la letra y al menos si no en el espíritu quiénes son los buenos y quiénes son los malos de un sí, pasado que puede ser polémico, pero siempre desde un punto de vista académico. Y se intenta trasladar esta idea al propio sistema educativo a través de un currículum que prescinde, ¿no?, de hacer referencia al hecho de que en esta época, por ejemplo, hubo una política social. Se claro, intenta conformar la conciencia de un pueblo y de unas nuevas generaciones, porque en esta democracia, pues lógicamente cada 4 años esas nuevas generaciones, con su conocimiento y más importante,
con su desconocimiento de la historia o de hechos históricos como este, Sí, pues señor. va a determinar quién está en el poder, quién está en la Moncloa y quién no está en la Moncloa haciendo esto tan maravilloso de meter un papelito en Sí, una urna. Con lo cual, el que no se conozca de Girón, pues tiene incluso una función incluso política, la de legitimarme y legitimar a los que me han precedido en el poder, si hablo del gobierno actual, de legitimar a los que son mis contendientes, porque esos a los que yo imputo la categoría de sucesores del franquismo, desde Ciudadanos pasando por el PP y llegando hasta Vox, pues lógicamente me han disputado el poder claro. en épocas pasadas, Segunda República, Guerra Sí, sí. Civil, etcétera, etcétera. Yo reivindico simplemente que el franquismo social tuvo una política social. Claro, sí, señor. Ahora te pido un sí o un no y cerramos. De alguna forma, en cierto nivel, no sé en cuánto, no voy a entrar en ello, ¿todavía España sigue viviendo de la obra de Girón de Velasco? Sí, sin duda. Sí, Perfecto. sí. Pues Pedro, muchísimas gracias, de verdad, ha sido una maravilla. Tu libro es una maravilla, hay que leerlo y comprarlo y yo creo que además es una gran labor la que has hecho y yo creo que, bueno, te lo agradecemos todos. Pedro, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti. Un abrazo.